2017 se presenta como un año clave en el escenario político nacional. A nivel parlamentario deberá discutirse la rendición de cuentas, que en los hechos será el presupuesto para los próximos 3 años. Y en lo estrictamente partidario, cada sector irá avanzando en la definición de sus candidatos para 2019. Eso también estará sobre la mesa. ¿Cómo se observa este panorama desde el Partido Nacional? En particular, ¿cuáles son las prioridades del sector mayoritario entre los blancos? Es una agenda larga, vamos a conversarla en los próximos minutos con el senador Luis Lacalle Pou, líder de Todos Hacia Adelante. Senador Lacalle Pou, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar por acá. ¿Está volviendo hoy? En realidad no, hace ya un par de semanas que hago fin de semana medios largos. Me trato de ir el viernes de mañana y vuelvo el lunes ante el mediodía. Pero sí, ya ahora estoy formalmente instalado en el Palacio. ¿Las vacaciones a full? ¿Las vacaciones 100% vacaciones? ¿Cuánto duraron? Salteados 15, 20 días, porque a veces tenía que ir a reuniones a Maldonado, tenía que venir a alguna reunión acá. Tuvimos la pérdida de algún compañero que también lamentablemente tuvimos que acompañar a la familia, pero efectivamente 15, 20 días de enero 100% familiares. Todavía tengo hijos en edad de estar con sus padres, cosa que me alegra mucho y me preocupa por los próximos 2 años. Mis mellizos tienen 12, Manuel cumple 11 ahora el 7 de febrero, y generamos un ambiente en Rocha, cerca de La Paloma, con la naturaleza. A mi mujer y a mí nos gusta muchísimo la vida en la naturaleza. No tenemos televisión, no tenemos agua corriente, hicimos un pozo, llevamos la luz para una cabaña de madera muy linda que tenemos, y allí, desde el primer verano, este es el cuarto, es como un lugar en el mundo con muchísima energía y que ayuda mucho en esta época del año a tener ese contacto familiar que después, por las actividades de los chicos y las nuestras, es muy difícil. Así que con las baterías bien cargadas, afectivas, anímicas e intelectuales. Hace pocos días, no lejos de allí, en La Paloma misma, el 22 de enero, tuvo lugar ese encuentro tradicional que su sector desarrolla cada comienzo de año. Viene de las épocas del herrerismo, encabezado por Luis Alberto Lacalle. Y allí, cuando usted habló, una de las cosas que dijo fue que había que pinchar la burbuja electoral. Dijo que su gente debía trabajar para el 2017 y no para el 2019. ¿Por qué? ¿A qué se refería concretamente? Porque hay un clamor popular, obviamente no en el 100% de la población, pero está instalado, y yo creo que es lógico, que cuando un gobierno no nos están dando bien, o no satisface las expectativas de la gente, hay una ansiedad de cambiar. Y eso de alguna manera puede contagiar al dirigente político, que tiene una responsabilidad con el presente. Yo no puedo ir a ningún lugar del país, ni puedo venir a una radio hoy a decir lo que haríamos en el país si nos tocara ser gobierno. Sería una frivolidad y sería menospreciar la vida de cada uruguayo, que cada día cuenta, que cada momento cuenta, y que después, cuando van pasando los años, uno se da cuenta que la vida es corta y hay que vivirla intensamente. Y las urgencias de muchos uruguayos no pueden aguantar 3 años de propuesta. Entonces, si uno pone el chip... Ojo, pensar en 2019 implica otras cosas en los partidos políticos. No solo las propuestas para un eventual gobierno del partido tal, sino en qué lugar voy, en qué lista, ¿no? Pues, eso cómo es lógico. Se define la fórmula presidencial. Todas esas cosas son las que empiezan a discutirse cuando se piensa en las próximas elecciones. A ver, eso es lógico, y como decía un amigo mío, se puede caminar y comer chicle al mismo tiempo. Ahora, la esencia de un dirigente político, que dicho sea de paso ocupa un lugar de responsabilidad, en mi caso el Senado, como otros tantos compañeros y compañeras son intendentes, alcaldes, senadores, diputados, que tienen una tarea hoy a cumplir. Lo que tratamos de hacer es, 2017 es un año muy complejo. Lo único que tenemos claro es la incertidumbre. La incertidumbre en el globo terráqueo, la incertidumbre en la región y la falta de rumbo o de certezas en nuestro país. Entonces, ese efecto dominó desde el mundo hacia nuestro país o a la inversa, sugiere una atención y una dedicación total a las cosas que pueden pasar este 2017, que tiene algunos agregados locales, coyunturales, que no son menores. Por ejemplo, lo que tú decías cuando la presentación
de que el gobierno, en algo bastante raro o inusual, yo por lo menos que tengo memoria no lo recuerdo, se marcó a sí mismo un presupuesto de 2 años. Con lo cual, este año, el presupuesto, la rendición de cuentas viene a ser un medio presupuesto, por así llamarle. Por otro lado, y seguramente lo conversemos más adelante, la realidad política, ya no solo la de la opinión pública con el gobierno, que genera una presión lógica y razonable, sino la política interna del Frente Amplio también ha tenido alguna variación o modificación, lo que hace un año excepcional, un año distinto, que genera oportunidades. Enseguida vamos a hablar de eso, pero antes le pido como una mirada global, no sé, panorámica. Aparte de la discusión sobre la rendición de cuentas, algunos puntos por donde vaya la agenda de su sector, los temas que a su sector le interesa debatir en el Parlamento este año. Yo estoy revisando las propuestas que le hicimos el 2 de marzo del año pasado al presidente de la República. Fueron 22, la última no era una propuesta, era una aspiración. Ya hablaremos de eso también. Que era relevar al ministro del Interior por varias razones. Pero las otras eran 21 propuestas formales, puntuales, que no solo era una aspiración, sino que había un mecanismo, un método para llevarlas adelante. La respuesta del gobierno fue, desde mi punto de vista, muy autocomplaciente. Sí, el presidente Vázquez le contestó, pero descartó todos los puntos. Yo agradezco que haya contestado. Primero, me parece que en una sociedad en la cual un senador le manda propuestas a un presidente, el presidente las contesta, ese solo hecho a mí me satisface. Ahora, cuando vamos al contenido, ayer yo le estaba pegando una releída porque me parece que a la opinión pública el 2 de marzo de este año hay que decirle qué pasó, qué propusimos, qué se nos contestó y qué realmente se llevó adelante, que es al fin y al cabo lo que uno espera a un gobernante, que modifique la realidad de la gente a quien gobierna. Y puntualmente hay una que me hace muchísimo ruido, que para mí es muy importante, que es el tema de la elección de horas en secundaria. Para que la gente recuerde, nosotros hicimos una propuesta acabada con 6-7 puntos, que establecía la elección de 2 años, etcétera, etcétera, y la ministra de Educación, alguna consejera del gobierno en materia de educación, denostaron, dijeron que eso ya se hace, que el gobierno ya está, que estamos con los manuales atrasados. Este año pasado, 2016, cuando la elección de horas durante octubre, de nuevo se eligió por 1 año. Y eso genera una incertidumbre muy grande, no solo en el docente, sino en el destinatario último de todo el sistema educativo, que es el alumno. Entonces, ¿menciona ese tema como un ejemplo de una prioridad para este año? ¿Volver a discutirlo, volver a intentarlo? Hay 2 tesis, ¿no? Aquella de que tanto va el cántaro en la fuente que se rompe, y hay otra que es no llover sobre mojado. Me inclino por no reiterar propuestas que de alguna manera el gobierno la descarta, si bien uno piensa que son, si eran importantes en el 2016, más importantes son en el 2017, porque cuando el tiempo pasa en la vida de una persona y no se resuelven las cosas, es más angustiante la situación. Entonces, no, vamos por otro camino. La mecánica que utilizamos es nos juntamos con Pablo da Silveira, con Azucena Arbeleche. Ellos distribuyen el trabajo entre 8 o 9 grupos en distintos ámbitos, con un agregado, que hoy estamos, todos esos ámbitos tienen un economista más vinculado, con más expertise en esa materia puntual, ¿no? La transversalidad de la economía en todos los ámbitos del país. Nos fijamos una fecha que son los primeros días de febrero, o sea que estamos para cumplir la primera devolución y después ya adelantar. Naturalmente, y los titulares de los diarios de hoy y de mañana así lo confirman, sigue siendo un tema el manejo de las cuentas públicas. El año pasado nosotros le propusimos al gobierno iniciar un trabajo por una regla fiscal. La respuesta del gobierno, que en realidad es un engaño a sí mismo, es que ya existe un tope de endeudamiento. ¿Por qué dice que es un engaño a sí mismo? Porque el tope de endeudamiento, un año tras otro, ha sido elevado por el propio Parlamento con las mayorías del gobierno, y cuando no ha sido elevado por el propio Parlamento hay una excepción o un par de excepciones establecidas en la ley que no se cumplieron, pero igual el gobierno
adelantó o aumentó el endeudamiento. Y eso hace parte del manejo de las finanzas públicas, que hoy como sorpresa, no solo el 4% del déficit, y no quiero entreverarme mucho, pero está el resultado fiscal del gobierno central. La planificación del gobierno central, y los números los tengo muy frescos, o sea que quizá no sean los exactos, hay que afinarlos, preveían un superávit del gobierno central de 30 millones y terminamos con un déficit, 30 millones en el presupuesto, 400 y pico millones en la rendición de cuentas del 2015 y terminamos superando largamente esa previsión del gobierno. Entre 30 millones de superávit y 500 millones de dólares de déficit hay un trecho importante. ¿Usted va a insistir, o su sector va a insistir, con una ley que establezca la regla fiscal? Por lo menos, como mínimo, blindar el tope de endeudamiento, como mínimo. Porque ¿Y tiene la esperanza de que esta vez funcione, de que el cambio que hay en materia de mayorías puede dar luz verde a un proyecto de ese estilo? Vamos a hablar de eso enseguida, vamos a hablar de cómo está armado para este año el tablero en el Parlamento. Senador Lacalle Pou, en el encuentro de La Paloma, usted se refirió a esta situación nueva que se da en el Frente Amplio con la pérdida de la mayoría automática en la Cámara de Representantes a raíz del distanciamiento del diputado Gonzalo Mujica. Usted dijo, en 2017 se abre una ventana, por primera vez en 12 años el Frente Amplio no tiene asegurada la mayoría de diputados y eso genera una responsabilidad extra para nosotros. ¿Cómo es eso de la responsabilidad extra? En términos de barrio, bueno, nos prestan la pelota. Es la primera oportunidad en 12 años que podemos tener la pelota y planificar algunas jugadas. Con lo cual, es una responsabilidad extra, porque cuando uno entraba al Parlamento en estos años, en cualquiera de las dos cámaras, y la mayoría estaba asegurada a priori, había muy poca chance de incidir realmente. Creo que la excepción no menor fue la Comisión Investigadora ANCAP, y después la regasificadora, queda la de Venezuela en la vuelta, no se lograron los votos, pero allí es la primera vez que hay una modificación sustancial de lo que venía siendo el camino oficial. En este caso, una posibilidad de modificación, ¿no? Se lo digo porque distintos dirigentes del Frente Amplio, la propia senadora Lucía Topolán, que hace pocos días acá, insistía, nuestro primer interlocutor debe ser siempre Gonzalo Mujica. Y desde el Frente Amplio, después de las tensiones que hubo a fines del año pasado, han ido tendiendo puentes, han ido aceitando la relación con Gonzalo Mujica. La senadora Topolansky dice, Gonzalo Mujica no es un hombre de derecha, él estuvo preso, fue de lo que dio en llamarse la Generación 83, fue de la UJC, del Partido Comunista, estuvo con el grupo de Rafael Michelini, después militó con nosotros. No es como el caso de Jorge Saravia, que acercó al Frente Amplio desde el Partido Nacional y después volvió al Partido Nacional. Es bien distinto. Como que hay toda una serie de antecedentes que le hacen pensar a Lucía Topolansky que con Gonzalo Mujica, pese a todo, se puede negociar y hay un canal para negociar. Primero y antes que nada, yo soy muy respetuoso de la gente, de la persona detrás de un cargo, no del personaje. Y no me parece lógico entrar en un tire y afloje sobre una persona, en este caso el diputado Gonzalo Mujica. Tampoco soy analista político y menos analizo expresiones de deseo de un gobernante del Frente Amplio. Entonces, lo que sí es notorio es que hay algunos hechos muy recientes que marcan que no ha habido una conducta hegemónica en la votación en la Cámara de Diputados. Ese es mi análisis y después cada uno tendrá su interpretación. Y acá, reitero, no se trata de tirar la camiseta de un legislador, que dicho sea de paso es una persona con pasado, con presente y con futuro, de ver quién se queda con alguien, porque no se trata de eso, se trata de que el Parlamento tiene una chance, tiene una oportunidad, y que requiere de mucha humildad por parte de los que estamos de este lado del mostrador en este caso. Porque hay dos formas de generar una mayoría, puede ser circunstancial y en una de las cámaras. Es, quiero que se vote mis proyectos de ley, que esa no va a ser la actitud nuestra. El primer paso es caminar hacia los proyectos de los demás, ver un proyecto del Partido Independiente, ver un proyecto del Partido de la Gente, ver un proyecto del Partido Colorado, ¿por qué no un proyecto de algún legislador del Frente Amplio? Y decir, bueno, vamos a negociar en el sentido más puro de la palabra, como todos hacemos en nuestra vida diaria, a ver si podemos darle
media sanción a temas que son necesarios, a temas que son justos, que son de sentido común, que hasta el momento tenían una férrea oposición y una mayoría que estaba regimentada. Hasta ahí mi análisis. Después, todas estas cosas que dice la señora Topolansky yo no las puedo analizar porque no me corresponde. Pero sobre ese tablero político han hablado varios dirigentes y bueno, y por supuesto los analistas. Y hay quienes han alertado que se está prestando quizás demasiada atención a la Cámara de Diputados. Es que es donde se genera esta posibilidad. En el Senado las cosas siguen igual. Y entonces, por ejemplo, dijo el diputado Gustavo Penades, que pertenece a su sector, con la actual composición parlamentaria, lo que puede darse en realidad es un bloqueo. Lo que la oposición promueva en diputados puede ser frenado por el oficialismo en el Senado. Lo dijo Penades y no fue el único que lo dijo, lo mencionó Gandini, etcétera. Entonces, es una forma de verlo. Obviamente puede haber un bloqueo de iniciativas del gobierno que uno estima que son inconvenientes. Por ejemplo, el ajuste fiscal, por ejemplo. Una cosa que quizá en el presupuesto nacional es insignificante, pero en el respeto a la gente para mí es muy complejo, que es la compra de un avión presidencial. Hoy, miércoles, el Tribunal de Cuentas expide nuevamente acerca de la compra del avión por parte del gobierno, con un Tribunal de Cuentas que abruptamente cambió su integración, ¿no? Un miembro... ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿O qué está sugiriendo con que abruptamente cambió? Es que, según me dicen mis compañeros en el Tribunal de Cuentas, no había planificación de ningún cambio por parte de la integración del Tribunal de Cuentas. Un delegado que no es de mi partido vota de alguna manera en contra de la compra de este avión y después no está más en el Tribunal de Cuentas. Renuncia, no leí el porqué de su desvinculación. Y ahora hay una integración nueva. Veremos si de alguna manera se ratifica lo actuado o en este caso se hace lugar a lo que solicita el gobierno. Pero puntualmente... ¿Usted sospecha que ese cambio no es casual? Que el cambio se procesó para que termine habiendo, digamos, una opinión favorable a la compra del avión presidencial, etcétera? Yo mis sospechas las guardo en mi intimidad hasta no tener elemento de prueba, porque una vez que yo exteriorizo algo y acuso, tengo que tener enseguida el sostén probatorio. Y como no me gusta que lo hagan conmigo, no lo hago con los demás. Simplemente relato un hecho que es así. Pero estaba poniendo un ejemplo de bloqueo. Estaba poniendo el del ajuste fiscal, algo grande, y estaba poniendo algo que es insignificante a nivel presupuestal, pero sí significante en los berretines que puede tener un gobernante que está metiendo en la mano el bolsillo a la gente y sea el lujo de un avión que, dicho sea paso, con todas condiciones que son inapropiadas para nuestro país. Ese es el punto de vista del bloqueo. Ahora la acción, o por la positiva, es lograr que tenga media sanción iniciativas que son de alguna manera justas, que son lógicas, que son de interés de la gente, pero a lo que iba, Emiliano, que lo interesante es ir sobre los proyectos de los demás, porque la coordinación no significa siempre una posición dominante, decir, bueno, para coordinar tienen que votar lo que yo quiero. Entonces, como en cualquier relación humana y en la actividad política y de gobierno también lo hay, llegar a un punto intermedio entre lo que de alguna manera no somos el oficialismo que hasta el momento tenía un voto regimentado. Según informado ayer el diario El País, el diputado Gonzalo Mujica va a reunirse con usted ahora, en los próximos días. ¿De quién de los dos fue la iniciativa? Yo con Gonzalo Mujica tengo una relación, primero por la ubicación espacial. Durante muchos años nos sentamos al lado, corredor de por medio, en la Cámara de Diputados. Y siempre generó una buena relación. Siempre tuvimos un mano a mano normal. Conozco su ascendencia política, la afiliación política a sus padres, sus hermanos. Siempre tuve muy buen trato, lo considero una persona muy inteligente y obviamente hemos conversado, así como conversábamos diariamente, periódicamente, ahora obviamente estamos hablando de estos temas que yo te estoy hablando aquí. Que el propio diputado Mujica tiene proyectos de ley que a mí me interesan. Uno relativo a las tarjetas de crédito, recuerdo, que tiene un interés actual, que quizás sea una de las iniciativas que uno puede llevar adelante. Es un tema que hace a las tarjetas de crédito, a los intereses, a la participación. Lo presentó conjuntamente con otro diputado que no recuerdo quién es. Conceptualmente,
el frente no tiene la mayoría asegurada, la oposición tiene la posibilidad, lo que le agrega responsabilidad. Veremos si podemos tener la capacidad de coordinación que significa acercarse al otro y no pedir que los demás se acerquen a nosotros. ¿Van a ofrecerle a Gonzalo Mujica algo más que acuerdos en temas parlamentarios? Lo de ofrecerle, no sé qué sugiere. Bueno, Ahora, voy a ser explícito. Usted tiene antecedentes de jugadas de ese tipo. Su propio sector, todos, logró incorporar en las elecciones del año 2014 a Graciela Bianchi, una desencantada del Frente Amplio, que incluso, bueno, terminó en el Parlamento, ¿no? ¿Un acuerdo de ese tipo es posible con Gonzalo Mujica? Saquémosle el nombre Gonzalo Mujica. Yo sé que es el interés periodístico, es el de Gonzalo, pero como insisto que hay que, cuando se está hablando de una persona, con su entorno, con su familia, con su modo de pensar, hay que ser muy respetuoso. Si el Partido Nacional, que es nuestra casa grande, si nuestro sector, que es una casa un poquito más chica que el partido, tiene vocación de gobierno, lo que va a tener que hacer necesariamente es ampliar su base, su matriz, su pensamiento y manteniendo valores y principios, aporta ideas. No me cabe la menor duda. Desde el sistema político o para con el sistema político o para con otro think tank. Por ejemplo, EDUI 21. Por ejemplo. Allí tenemos una expresión de lo que uno quiere que sea el país. Técnicos de todos los ámbitos, de todos los partidos políticos, idóneos en la educación, que han estado en el campo de batalla de la educación, que se han juntado con distintos orígenes en un punto en común. Allí hay una expresión de lo que uno querría. Pero eso es extrapartidario. Yo le estaba preguntando por lo partidario, por todos, por la posibilidad de incorporar o intentar la incorporación de Gonzalo Mujica. De Gonzalo Mujica, para no sacarle el bulto a la pregunta, porque si no nos podemos quedar en esta noria un rato largo, y de otra gente que tenga una vocación de mejorar el país, no me cabe la menor duda. Es una posibilidad. ¿Usted Pero va a conversar ahora, de eso también? No voy a conversar de eso. Por lo menos no está planteado. ¿No van a conversar de eso ahora? La idea es que yo desarrolle la temática de los puntos que voy a hablar con Gonzalo Mujica. Quiero saber porque es interesante si el tema es solo lo parlamentario de ahora o si hay otras posibilidades. Es solo lo parlamentario de ahora. Enseguida retomamos la entrevista con el senador Luis Lacalle Pou. Senador Lacalle Pou, 2 o 3 puntualizaciones o complementos de lo que veníamos conversando hasta ahora. Usted mencionó hace un rato el ajuste fiscal como uno de los temas donde están en juego las mayorías. ¿Estaba aludiendo a la rendición de cuentas? Claro, cuando estábamos poniendo ejemplos de bloqueo, yo lo que manifesté a raíz de lo que había dicho el diputado Penal es que podríamos haber bloqueado el ajuste fiscal, así como podemos bloquear, que es una cosa enorme, así como podemos bloquear eventualmente la compra del avión, que es un abuso. Con respecto al avión, ya que estuvo en la charla recién, ¿qué es lo que puede hacer el Partido Nacional? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Qué pasos va a dar en el Parlamento? Bueno, si el tema llega a la Asamblea General, allí es un tema de aceptar o no el dictamen del Tribunal de Cuentas. Pasa que hoy tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas de nuevo en esta nueva composición. Así que veremos qué sucede. Ahora, en la Asamblea General, de vuelta, tenemos el problema del empate, ¿no? Hay pelota dividida. Hay pelota dividida, porque en diputados dijimos que el Frente no tiene mayoría automática. Ahí define por penales Asamblea Popular, Unidad Popular. ¿Y se tiene fe? No, ¿Se tiene fe para coordinar y negociar y obtener la misma postura de Asamblea Popular? Esto no es un tema de ganar o perder un partido de fútbol. Yo creo que es clarísimo de que a todas luces es improcedente en lo que hace a lo funcional y después improcedente en lo que hace el respeto al contribuyente. Me parece que es un berretín que es el lujo de la miseria. 2017, 2018, 2019, ¿cómo vienen? De eso estamos conversando con el senador Luis Lacalle Pou, líder de Todos en el Partido Nacional. Preguntas desde la audiencia a propósito de prioridades en el Parlamento desde su sector político. ¿Se debe aprobar una ley que prohíba el fracking? Pregunta Raúl Viñas, que como usted sabe está vinculado a las organizaciones que han venido llevando esta bandera en particular, ¿no? Lo conozco bien a Raúl, estamos en contacto
y ha sido muy, muy generoso en toda la etapa de Aratirí, que nos tuvo bastante solos en su momento, cuando empezamos allí en el año 2009 a oponernos a este emprendimiento, que por suerte fracasó en nuestro país. Y con respecto al fracking, han habido iniciativas en las cuales tenemos muchos compañeros al respecto, la senadora Carola Viaga, por ejemplo, con iniciativas locales, y hay una intención que estamos estudiando y que tiene algún sostén técnico de hacerlo nacional. Así que seguramente con Raúl vamos a estar hablando de estos temas. Sí, pero en el Parlamento también, eso va al Parlamento, se va a intentar búsqueda de estos acuerdos de los que hablaba recién en torno a este tema. Desconozco si hay un proyecto de ley presentado, sí sé que algunos legisladores han manifestado el interés de presentarlo. Después de tener asesoramiento técnico, entre los cuales seguramente estará Raúl y la experiencia mundial, vamos a trabajar para cuidar esta parte del planeta que nos ha tocado. Y viene una segunda pregunta en el correo electrónico de Viñas, que es: ¿qué posición tiene su sector con respecto a una segunda planta de celulosa? ¿Qué gana Uruguay, dice, si se instala otra planta de celulosa en Zona Franca? A ver, estaba revisando ayer, a raíz de una reunión que tenía con Azucena Arbeleche planificando la actividad del año, un artículo que escribí en el 2007 en creo que Montevideo Portal, que se llamaba Botnia sí y el resto qué. Recordemos el primer nombre de la papelera. Y básicamente, nosotros que votamos el tratado con Finlandia, vale recordar que el Frente Amplio no votó el tratado de protección de inversiones con Finlandia, y que fue muy crítico de la planta de celulosa, sobre la cual hoy aparentemente, si uno piensa en la cabeza de los gobernantes, estamos en la República Oriental de UPM, porque es el tema aparentemente que nos podría salvar. Allí nosotros, teniendo en cuenta el grado de inversión, los beneficios fiscales y obviamente que no puede estar afuera de la pantalla un gobernante, el cuidado del medio ambiente, tuvimos una valoración positiva al respecto, que es la misma valoración que tenemos hoy. Quizá lo que nos deja con gusto a poco es que el gobierno está jugado todo al 9, jugado a UPM, cuando en nuestro país hay gente que hace el esfuerzo, que produce, que pone trabajo, que materia prima, capital, esfuerzo físico, intelectual, y no está viendo cómo la infraestructura, cómo la parte tributaria le genera algún tipo de alivio en su vida diaria. Entonces, uno de los debates sobre el proyecto UPM2... Termino, Emiliano. Entonces, estas tensiones son naturales. Desde mi punto de vista, es una buena cosa esta instalación, siempre y cuando cumpla con los requisitos ambientales, legales, etcétera, etcétera. Le iba a decir que una parte del debate es si vale la pena y si tiene sentido tal cual está planteado el proyecto. Por un lado, nuevamente la planta instalada en Zona Franca; por otro, exigiendo, entre comillas, que el Estado uruguayo realice una inversión importante en infraestructura. Hay reuniones que son de índole privada, pero me parece que como son de interés público, algunas cosas podemos relatar. Nosotros estuvimos reunidos con la gente de UPM y me parece lógico que convocaron los partidos para decir cuál era su proyecto. Y como yo soy muy, muy directo y me gusta tener relaciones lo más claras posibles, y después lo dije públicamente, desde mi punto de vista, si nos hubiera tocado a nosotros gobernar, la instalación de la planta hubiera elegido otro lugar. Desde mi punto de vista, hubiera tratado de estimular la instalación más cerca de donde tiene una masa forestal importante, que es allá Arévalo, esa zona. Hubiera utilizado el puerto de La Paloma y no el puerto de Montevideo, que tenemos serias dificultades, ya no solo dentro del puerto, sino el ingreso de los trenes, como toda esta discusión que ha tenido en estos momentos. Y ahí hay que ponerse a hacer números. ¿Cuánto significa el beneficio tributario de participar de una zona franca y cuánto significa la inversión del país? Un país que no ha podido cumplir con las 6 o 7 PPP, que significaban 640 millones de dólares de inversión en infraestructura, hoy difícilmente puede aportar 1.000 millones de dólares, o saquémosle algunos
algunas par de centenas de millones de dólares para preparar las vías. Entre otras cosas, porque si esto se genera a través de más deuda, complicamos más el déficit fiscal, que está al borde de lo aguantable, por decirlo drásticamente. Entonces, en resumen... Bueno, es que está en una situación compleja. No se pudo cumplir con la infraestructura que tiene un rezago de hace muchos años, con los mismos gobernantes que estaban antes y los que están ahora, y ahora tenemos esta posibilidad. No se preparó el país. Por eso cuando nosotros hablamos de despilfarro, de mala administración y de gasto, se fue el dinero en otro lado y no se dejó lo que hace que un país progrese, que es, primero, la educación, segundo, la tranquilidad que hace a la seguridad y a otros elementos, y tercero, una buena infraestructura física para el transporte de mercaderías y de gente. Eso sumado a las nuevas tecnologías, que ahí creo que tenemos un paso mejor con respecto a otros países del mundo. Y sí, estamos en un momento que hay que decidir. Cuando hay abundancia o cuando existió la abundancia, no se aprovechó. Ahora cuando no hay escasez, pero por lo menos no estamos a nuestras anchas con abundancia, hay que elegir. Y elegir va a significar sacar de un lado para poner en otro, lamentablemente. Pero hay que hacerlo, para ustedes hay que hacerlo. Hay que sacar de un lado para poner ahí. Me gustaría tener forma de financiamiento de otra índole. O sea, cuando uno empieza a hablar de un canon, cuando uno empieza a hablar de peajes, bueno, allí para amortizar una inversión de ese porte lleva muchísimos años. Entonces ahí es donde está el tire y afloje entre una empresa y un gobierno, que tienen que tener el gobierno como interés central el bien nacional, que allí se encontrara en un punto intermedio con la empresa, que quiere, como toda empresa, tener lucro, y es lógico que así sea. Senador Lacalle Pou mencionó al pasar que cuando llegue el 1 de marzo, usted hará, por un lado, una evaluación de qué fue lo que pasó con las medidas que le propuso al gobierno un año atrás, en otro documento, y por otro lado, va a presentar nuevas. Va a dirigirse otra vez al presidente Tabaré Vázquez con una serie de iniciativas. Está trabajando en eso, algo ya mencionó, pero uno de los puntos de aquel trabajo, de aquella carta que le dirigió el presidente Vázquez, el único que se refería a seguridad pública, ¿cuál era? Sacar de su cargo al ministro Eduardo Bonomi. No había propuestas como tales, era Bonomi afuera. ¿Cómo va a manejar esta vez ese tema? ¿Volverá a pedir la renuncia de Bonomi? Como decía un amigo mío, obviamente a modo de chiste, dice, ¿por qué no pedís que dejen a Bonomi? Capaz que lográs el resultado que toda la población entiende necesario que se dé. ¿Por qué esa propuesta? Más que propuesta, esa solicitud, ese razonamiento, porque el resto de las propuestas están hechas desde el 2005 a la fecha. Si uno ve el camino que tomó el gobierno del Frente Amplio desde que asumió por primera vez Tabaré Vázquez, y el camino que ha tomado el Partido Nacional y otros partidos de oposición, son claramente paralelos, que aparentemente a lo largo tenían algún punto de conexión. Esas líneas ya no eran tan paralelas y generaban un ángulo que se juntaban. Aparentemente las reuniones que se dieron acá enfrente, por seguridad. Pero subrayo y pongo en negrita aparentemente, porque no lograron resultados específicos o contundentes. Primer y segunda medida del gobierno del doctor Vázquez en el 2005. Y hay una línea de continuidad al respecto, aunque yo creo que se han desayunado que ha fracasado. La ley de liberación de presos, que se llamó Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que tenía en su corazón una injusticia, que era una liberación objetiva de reclusos. Tal delito, tantos años, afuera y bailando, cuando en realidad lo que debería de haberse evaluado es la conducta de ese recluso en el establecimiento, etcétera, etcétera. Como se hace en la visita de cárceles, como se hace en algunos institutos que existen. Y el otro fue la derogación del decreto 690, que era el que permitía a la policía, y después podemos hablar de las herramientas que hace falta a la policía, pedir la cédula. ¿Pero por qué se va tan atrás? Yo le estoy preguntando por 2017. No, porque el documento que usted va a armar para presentarle a Vázquez en marzo. No me voy para atrás para tomar carrera, simplemente para explicitar
que hay una creencia y una forma de entender la seguridad pública que es gran parte el causante de los males que tenemos hoy. O sea, esa continuidad de errores llevan a la situación que tenemos hoy. No fue por generación espontánea. Creo que tarde, pero más vale tarde que nunca, el Frente Amplio se ha dado cuenta que esa no es la mecánica. Bueno, y la gestión Bonomi ya no va por aquellos rumbos que usted estaba marcando del comienzo del primer gobierno Vázquez, ¿no? Tiene otro perfil. Pero independientemente de eso, mi pregunta es, ¿por dónde irá su planteo? Por ejemplo, ¿seguirá insistiendo con el alejamiento de Bonomi? Vázquez acaba de confirmarlo en el cargo ahora en el mes de enero. Sería ilógico. O sea, se entendería más como una patalete, como un berrinche, que como yo creo que es Vox Populi. El único que no ve es el presidente de la República. Yo veo acá que los vidrios son espejados. No recuerdo si son espejados. No recuerdo si son espejados de afuera para adentro o también de adentro para afuera, cosa que me preocuparía más. Son espejados los vidrios de la torre ejecutiva. Sí, tengo temor que sean espejados de adentro hacia afuera también. Bueno, pero entonces, ¿habrá propuestas en materia de seguridad pública en ese documento? Estamos evaluando. Y se dará como un hecho la continuidad de Bonomi. Uno aspira que en algún momento prime la cordura. Y creo que le haría muy bien un refresque a toda la sociedad. Porque otra cosa, Emiliano, a ver, ya a esta altura hay como una creencia que los ministros son como un tótem que hay que respetar, que son intocables. Los dirigentes políticos, sepamos todos que somos fusibles. Algunos son fusibles de corta o larga duración según quien los designa, y otros somos de corta o larga duración según quien nos vota. En el caso de un ministro de Estado, no es denigrante, no está mal para un gobierno sustituir un ministro. Claro, pasa que cuando uno se encapricha, cuando uno lo sostiene contra viento y marea, aún en el fracaso, bueno, ya termina siendo una pulseada, y creo que ahí es donde se comprende mal la situación. Entonces, yo no estoy juzgando la calidad de persona que es el ministro Bonomi, aunque creo que ha tenido algunas defensas que no hacen a la discusión civilizada política. Es el rey de las excusas, siempre que se lo critica encuentra un factor exógeno que responsabiliza esa situación, o cuando uno critica con respeto pero duramente, de alguna manera se descalifica al que esgrime algunas críticas. Pero bueno, es una forma de ser. Lo que sí es notorio, que se lo designó con una función y con una misión que no ha podido cumplir. ¿Qué le viene bien a un gobierno? Creo que le vendría mejor hasta al Frente Amplio que a la propia oposición. Un respiro, un aire renovador en este sentido. Para terminar, vuelvo a la audiencia y a raíz de algunos... Pero la respuesta es no se lo vamos a plantear de nuevo al presidente de la República. A raíz de algunas de las afirmaciones suyas hace unos minutos, dice uno de los mensajes, el de Pablo, no solo se gastó en cosas improductivas. Y otro oyente plantea, quizás en la misma línea, la positiva, ¿dónde quedó? A propósito del tono, a propósito de su análisis de lo que ha estado ocurriendo en estos años. ¿Sabes lo que pasa? Primero que tenemos una visión de la vida, ¿sí? Nosotros podríamos quedarnos sentados en la oposición, juntar una bolsa de piedras y tirarlas. Pero no es nuestra vocación, no es mi vocación como dirigente político. Yo no me levanto todos los días a pensar que el país le tiene que ir peor. Sería un contrasentido. Dedicaría mi tiempo a otra cosa. Uno, cuando tiene vocación de servicio, cuando quiere el país, cuando cree que puede ayudar a mejorar a la sociedad, no te puedes amputar la calidad y la capacidad de las propuestas. Es más, por eso empezamos la nota con pinchar la burbuja electoral. Y dijimos el 2017 para el 2017. ¿Y cómo empieza? Con propuestas. Que se tengan en cuenta o no, bueno, dependerá de la mayoría del gobierno que hoy nos toca tener. El día que yo quiera que al país le vaya mal para que a mí me vaya bien, es más para terapia y para dedicarme a otra cosa. No somos hijos cuanto el peor mejor, quizá otros, acostumbrados a esa práctica, y cuando digo otros digo el Frente Amplio para ser claro, piensan que todos somos iguales. Y no es así. Durante la campaña electoral, si alguno está muy aburrido y tiene tiempo, que lea los discursos, eran muy críticos. Muy críticos. Ahora, nunca tuvieron un tono de agresión, de descalificación, nunca supusimos que había una mala intención atrás de las medidas, simplemente que hay algunas cosas que fracasaron y que no están bien,
y que nosotros queremos ayudar en el 2017 a que mejoren. Si vamos a tener éxito o no, como en tantas otras cosas de esta actividad, no depende exclusivamente nuestro. Senador Luis Lacalle Pou, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gustazo.